en el... Continuando con el tema de balance de potencia en reactores de fusión, retomamos en esta diapositiva donde estamos analizando un escenario donde toda la densidad de potencia de fusión representado por S sub F corresponde únicamente a la densidad de potencia que se obtiene por las partículas alfa. Recordemos que las partículas alfa son los núcleos del átomo de helio, lo que llamamos el helio 4. Entonces, estamos considerando un escenario donde ya alcancé reacciones de fusión, donde el plasma se está autocalentando por la presencia de los mismos productos de la reacción de fusión. En este caso son los núcleos de helio. Cuando se generan los núcleos de helio en las reacciones de fusión, como ellos tienen carga eléctrica, ellos quedan atrapados en el reactor de fusión, en el campo magnético del reactor de fusión. Entonces, toda la alta energía cinética que ellos tienen se transfiere al deuterio y al tritio, permitiendo que el deuterio y el tritio mantengan temperaturas altas y entonces las reacciones de fusión continúan y continúan. Entonces, estamos analizando un escenario donde la única fuente que tenemos desde el punto de vista de la fuente de la reacción de fusión es aquella densidad de energía debido a las partículas alfa, a los núcleos de... Resulta de lo que hemos visto en otras clases que la densidad de energía debido a reacciones de fusión está dado por esta relación, que es un energía densidad al cuadrado por el producto promedio de la sección transversal por la velocidad. Esto es una fórmula que habíamos obtenido clases atrás, donde aquí uno lo que hace es poner la energía que se libera para ese producto en la reacción de fusión. Observen aquí la reacción de fusión. Tenemos el deuterio y el tritio y los productos son la partícula alfa que se libera con una energía de 3.5 megaelectronvolts y el neutrón que se libera con una energía de 14.1 megaelectronvolts. Entonces, lo que estamos considerando de momento es únicamente la energía de la partícula alfa, que es 3.5 megaelectronvolts, porque la partícula alfa, que es el núcleo de helio, es el que queda atrapado dentro del campo magnético confinante en el reactor de fusión, y esa alta energía cinética que tiene es lo que va a permitir que el plasma se mantenga caliente, que es el escenario que estamos analizando. Ahora, además de la densidad de energía de fusión, tenemos la densidad de energía que emite el plasma por radiación Bremsstrahlung. Las colisiones de Coulomb entre las partículas cargadas en el plasma hace que el plasma emita radiación y esa radiación va para afuera del plasma. Entonces es energía perdida. Esa radiación emitida por colisiones coulombianas es lo que llamamos Bremsstrahlung. Luego, adicional de eso, tenemos la densidad de energía que nosotros podemos aportar al reactor. Entiéndase los sistemas de calentamiento que le pongamos al reactor para que caliente el plasma. Eso es lo que llamamos S sub H. Todo aquel sistema que permita entregarle energía al plasma, sea por ejemplo fuentes de microondas, fuentes de radiofrecuencia, haces de neutros, que al mandarlos hacia el plasma me calienten el plasma. Eso es lo que llamamos S sub H. Entonces, esta relación como un todo me da la contribución que yo llamo S, que es la densidad de energía total en este caso.
Muy bien. Recordemos que como yo tengo especies de deuterio, especies de tritio, tengo el mismo partículas alfa, etcétera, tengo los electrones, cada especie de esas ejerce una presión. Entonces yo lo que hago es sumar la presión de todas esas especies. Habíamos visto que la suma de las presiones de todas las especies es igual a 2 veces la densidad de electrones por la temperatura. Recordemos que estamos en un escenario donde asumimos que la temperatura de los iones, la temperatura de los electrones, la temperatura de, evidentemente, el deuterio, el tritio y los electrones es exactamente igual. Es decir, estamos en un escenario donde tenemos equilibrio térmico y donde únicamente vamos a hablar de una temperatura, que es T. Por eso hablamos nada más de una temperatura. Entonces, la presión ya total de todas esas especies es 2 veces NT. Yo con esa presión podría, sabiendo que la densidad de potencia de partículas alfa es esto que está aquí, yo podría despejar aquí la densidad. Observen que la densidad sería igual a presión partido 2 por temperatura. Entonces yo podría agarrar esta densidad, sustituirla aquí y llegar a obtener este resultado de acá. Simplemente tomando la relación de presión, despejando la densidad, sustituyéndola aquí y cambiar la apariencia de la fuente o la densidad de energía de partículas alfa. ¿Por qué me interesa pasar esta expresión en términos de presión? Bueno, recordarán ustedes de la clase anterior que la energía interna del plasma como un todo es proporcional a la presión. Entonces, me interesa considerar aquel parámetro que guarda una relación con la energía interna del plasma. Entonces, por eso es que estoy poniendo esta expresión en términos de la presión, porque yo sé que la presión guarda una relación directa con la energía interna de todo el plasma. Entonces, por eso lo pongo en términos de la presión. Muy bien, entonces ya tengo la densidad de energía de partículas alfa en términos de la energía de las partículas alfa en la reacción de fusión, en términos de la presión del plasma como un todo, la única temperatura que hay y el promedio del producto de sección transversal por velocidad. Vamos a hacer el mismo ejercicio con la densidad de potencia de Bremsstrahlung. Recordemos que la densidad de potencia de Bremsstrahlung es energía que radia al plasma consecuencia de las colisiones coulombianas y está dado por esta expresión, la habíamos visto anteriormente. Entonces, de igual manera, como hicimos en el otro, vamos a sustituir la presión, perdón, la densidad por la expresión que despejé anteriormente y entonces ponemos la densidad de energía de Bremsstrahlung en términos de la presión. Lo que estamos haciendo simplemente es el mismo ejercicio que en el caso anterior, convirtiendo donde haya densidad, pasarlo a una expresión que dependa de la presión. ¿Por qué? Porque la presión guarda una relación con la energía interna del sistema. Simplemente lo que quiero es poner tanto la densidad de energía de fusión como la densidad de energía de Bremsstrahlung en términos de presión, de temperatura. Otra cosa importante es que estoy asumiendo que mi plasma únicamente tengo
deuterio, tritio y, bueno, partículas alfa. Es decir, tengo un grado de pureza sumamente alto. Estoy asumiendo de que no hay presencia de otros átomos por ahí, sobre todo átomos pesados. Estoy considerando que, por ejemplo, dentro del plasma no se metieron átomos de carbono o átomos de oxígeno o átomos de nitrógeno, ¿verdad? Estoy considerando, al decir que el Z efectivo es igual a 1, que el plasma que tengo es un plasma muy, muy puro. Muy, muy puro. O sea, que únicamente tiene deuterio, tritio o partículas alfa y los neutrones que salen prácticamente en el momento que se generan. Muy bien. El último término que tenemos aquí es el SH. El SH, como mencionaba, corresponde al término de calentamiento externo. Calentamiento externo. Eso puede ser, como mencionaba, fuentes de microondas que yo uso para calentar el plasma, fuentes de radiofrecuencia. También puede ser calentamiento óhmico, que es cuando yo hago circular en el plasma una corriente muy, muy intensa por el plasma. Todos esos métodos para calentar el plasma van considerados en este término de acá, que yo llamo calentamiento externo y que represento por SH. El término de calentamiento óhmico, que es uno de los métodos de calentamiento externo, es función de la temperatura de la corriente que está pasando por el plasma y de la geometría. Se le llama calentamiento óhmico porque es algo similar a lo que pasa en un conductor de cobre. Por la resistencia eléctrica que tiene el cobre, el paso de la corriente, el impedimento al movimiento de la carga, hace que la energía se disipe en forma de calor. Bueno, en el plasma pasa exactamente lo mismo. El plasma tiene resistencia eléctrica también. Entonces, si la resistencia eléctrica del plasma es alta, vamos a tener calentamiento óhmico también, porque el plasma se comporta como un conductor, así como lo es el cobre también. Entonces, si nosotros estamos ya imaginando que estamos en el régimen de producción de potencia de fusión en estado estacionario. ¿Eso qué es? Es el momento donde el reactor se autocalienta solo y se mantiene caliente solo. ¿Y por qué se mantiene caliente solo? Porque las partículas alfa que se generan, como tienen tanta energía cinética y quedan atrapadas, ellas mismas por colisiones empiezan a chocar y entonces mantienen el plasma caliente. Estamos asumiendo y vamos a mantener, salvo que en algún momento yo les diga lo contrario, que la descripción que estamos haciendo es para el estado estacionario. Cuando el plasma ya ha encendido, decimos que ya superó la etapa de ignición, que es cuando se mantiene caliente gracias a los productos de las reacciones nucleares. ¿Por qué razón, por ejemplo, el calentamiento óhmico, cuando se alcanza el estado estacionario, cuando se alcanza la ignición, por qué el calentamiento óhmico ya no se hace relevante? Bueno, resulta en primer lugar que para inducir esta corriente en el plasma, que pasa por el plasma y que el plasma ofrece resistencia, entonces el plasma se calienta por eso, se necesita una rampa de subida de la corriente. Se necesita un efecto transformador. Nosotros, cuando alcanzamos el estado estacionario, ya la corriente tiene que ser estacionaria, tiene que ser constante. Entonces ya no tenemos ese efecto transformador y entonces, entre una de las razones,
ya el calentamiento óhmico ya no va, porque yo tengo condiciones estacionarias. Además, pasa de que el plasma tiene un comportamiento muy interesante, que cuando la temperatura crece, la resistencia eléctrica baja. Cuando alcanzamos condiciones de ignición en un reactor de fusión, entiéndase cuando el reactor se autocalienta solo, las temperaturas son tan altas que la resistencia eléctrica es prácticamente nula. Entonces ya no tiene sentido el calentamiento óhmico, porque si la resistencia del plasma es cero, pues no va a haber calentamiento óhmico. Entonces eso es algo muy importante de tener presente, que en las temperaturas altas de reacciones de fusión, como la resistencia del plasma cae con el incremento de temperatura, pues la resistencia eléctrica del plasma va a ser prácticamente nula a esas temperaturas. Entonces, la potencia de calentamiento óhmico tiene impacto durante la transición, durante el tránsito inicial, desde que yo enciendo el reactor hasta llegar a las temperaturas que a mí me interesan. Solo ahí el calentamiento óhmico es relevante. Ya cuando yo logro la condición estacionaria, cuando logro la ignición del reactor, ya el calentamiento óhmico no pasa a ser relevante. Como mencionaba, además del calentamiento óhmico, otros calentamientos auxiliares pueden utilizarse en el reactor. Sabemos, como acabo de mencionar, que el calentamiento óhmico a esas temperaturas ya no es tan relevante. Además de que el efecto transformador ya no lo vamos a lograr en una condición DC. Entonces, puede ser que el reactor requiera sistemas de calentamiento auxiliares, tanto para la etapa de tránsito, que es cuando yo enciendo el reactor y llego a las condiciones de fusión, como cuando ya tengo el reactor de fusión encendido. Puede ser que yo necesite esos sistemas auxiliares. Entonces, se suele acostumbrar que la potencia de calentamiento externo, entiéndase la potencia de calentamiento de sistemas auxiliares más la potencia de calentamiento óhmico, la suma de esos dos me da la potencia de calentamiento externo. Y se suele asumir que se deposita en el plasma siguiendo un perfil conocido. Es decir, yo logro ubicar dónde deposito la potencia del plasma. Eso lo puedo saber con precisión. ¿Y qué forma tiene ese perfil? Ese perfil es independiente de la presión, de la temperatura, pero yo puedo conocer ese perfil. Entonces, consecuencia de eso, la potencia de calentamiento externa se puede describir de esta manera. Es la densidad de energía de calentamiento externo, es una función que depende de la posición y que puede variar con el tiempo. Ese perfil que tiene la densidad de potencia de calentamiento externo va a variar con el lugar en el que yo esté radialmente en el plasma, pero también puede cambiar con el tiempo. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, todos los términos, con excepción del flujo de calor, ya los hemos definido. Hemos hablado de la densidad de energía de fusión, de la densidad de energía de Bremsstrahlung y de la densidad de energía de fuentes externas. Hemos hablado de todas esas. Recordemos que hay otra fuente que es la fuente que transporta energía hacia afuera del plasma debido a procesos de conducción, que es lo que aquí llama el flujo de calor. Claramente el plasma emite
calor, no solo en forma de radiación, sino también en procesos de conducción. De momento vamos a dejar ese término del flujo de calor debido a procesos difusivos completamente aparte y nos vamos a dar la tarea de integrar estas fuentes y estos términos que nos quedan en la expresión de la conservación de energía, los vamos a integrar respecto al volumen del plasma. ¿Por qué? Porque a través de esta ecuación de conservación de energía vamos a poder encontrar las restricciones que debe tener la presión, la temperatura, la densidad, para que yo tenga condiciones idóneas de fusión. Muy bien. Como los perfiles de presión y temperatura no los conozco, el perfil de presión y de temperatura en un reactor de fusión va a cambiar con la posición y también puede cambiar con el tiempo, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer una aproximación para llevar a cabo este paso. Entonces la aproximación es como sigue. Vamos a ver esa aproximación, que se las adelanto aquí. Tengo una gráfica de presión versus posición y tengo una gráfica de temperatura versus posición. Esto es la posición desde el centro del plasma hacia afuera, desde el centro del plasma hacia afuera. Entonces se sabe que habitualmente la forma que tiene el perfil de presión es este que está aquí. Es este que está aquí. Suele tener una forma donde la presión en el centro del plasma tiene el valor máximo y cuando yo voy hacia afuera del plasma, esa presión empieza a caer, hasta que yo llego al borde del plasma. La temperatura de igual manera. En el centro del plasma tiene el valor máximo y cuando yo me voy moviendo hacia afuera del plasma y llego al borde del plasma, la temperatura cae. Bueno, para simplificar las cosas, puesto que queremos una aproximación, recuerden ustedes lo de la vaca esférica, ¿verdad? Estos perfiles con esas formas así curvas nos complican mucho. Entonces queremos hacer al menos una aproximación. La aproximación va a ser que calculemos la presión promedio y supongamos que el perfil es completamente recto desde el centro del plasma hasta el borde del plasma y que cuando llego al borde del plasma el cambio es abrupto a cero. O sea, ya la presión, ¡pum!, desaparece. De igual manera, hago el mismo ejercicio con la temperatura. En lugar de considerar el perfil como es realmente, considero que la temperatura desde el centro del plasma hasta el borde del plasma mantiene un valor constante. ¿Cuál va a ser ese valor constante? El valor promedio de todas las temperaturas que yo tenga aquí. Y entonces cuando llego al borde del plasma, la temperatura también cae abruptamente. Entonces lo que estoy suponiendo es que los perfiles de presión y los perfiles de temperatura son constantes completamente con un valor correspondiente a la temperatura promedio y a la presión promedio. Y eso es lo que se menciona aquí en este texto para que lo tengan presente, ¿verdad? Estamos idealizando el perfil real de presión a un perfil mucho más simple, donde la presión promedio es el valor en todo el plasma y la temperatura promedio es el valor en todo el plasma. Muy bien, entonces, sabiendo ya esta aproximación, obligando a que los perfiles tengan esa forma plana y constante, eso nos permite pasar de un modelo multidimensional de muchas dimensiones a un modelo que llamamos cero dimensional. Estoy asumiendo los perfiles uniformes como mencionaba y eso
me va a permitir simplificar el análisis en la ecuación de conservación de energía, que la vuelvo a reescribir aquí para que la tengan presente. Esta era la ecuación de conservación de energía integrada respecto al volumen y partida por el volumen. Recordemos que este término corresponde al cambio de la energía interna respecto al tiempo. Este término, bueno, este corresponde a las etapas de expansión y compresión. Este corresponde a los procesos de convección. Entonces, como yo estoy asumiendo que yo tengo un plasma en condiciones estacionarias, estoy suponiendo también que la energía interna no va a cambiar con el tiempo, que no van a haber pérdidas por convección, es decir, no van a salir, por decirlo así, pelotas de plasma expulsadas contra la pared del reactor, ¿verdad? Y el plasma no se va a estar estrangulando o expandiendo. El plasma va a mantener una forma constante. Por eso es entonces que todos estos términos se hacen cero y únicamente nos quedan este término que vemos aquí, que corresponde a procesos difusivos, y este término que corresponde a las fuentes, donde esas fuentes son la fuente de densidad de potencia de fusión, la fuente de Brent-Strahlung y la fuente de calentamiento externo.